inicié a los 9 años, donde yo pedía a gritos que estuviera alguien allí y que quizás hablara por mí y dijera, es una niña, el trato debe ser diferente, trátala diferente. Un mexicano le dijo, imbécil estúpida. Esta negra sí es creída, ¿acaso antes no eras esclava? La labor doméstica se conoce como la prestación de servicios para el aseo y cuidado del hogar. Es la idea general que tiene el mundo sobre este trabajo, pero en el contexto colombiano las cosas son muy diferentes. En Colombia, por mucho tiempo se ha infravalorado la labor que realizan miles de mujeres como empleadas domésticas, donde se destaca que no es necesario un título universitario o siquiera haber terminado el bachillerato para realizar este trabajo. Muchas empleadas señalan cómo sus empleadores, a causa de esto, las han menospreciado, hasta el punto de abusar del desconocimiento que tienen sobre las leyes que amparan su trabajo y las normas sobre las que se rige su labor de manera digna y justa. Debido a este contexto, se crearon sindicatos y movimientos que buscan el reconocimiento del trabajo doméstico como una labor digna y con los derechos laborales que acogen a los demás trabajadores, tales como la prima, horas extras, pensión, entre otros. Dichas leyes son recientes, lo que demuestra la invisibilidad en la que han vivido estas trabajadoras históricamente. Parte de la problemática señalada es derivada del conflicto armado al que ha sido sometido el país durante los últimos años, y en donde gran parte de las víctimas son mujeres cabezas de familia cuya mejor opción laboral es el trabajo doméstico. Viví quizás la violencia en carne propia, a mí me mataron mi hijo de 19 años. Nosotras el año pasado salíamos a las calles y decíamos sí a la paz, donde dejamos quizás todo ese rencor, dejamos esa rabia atrás. El perdón existe y podemos cambiar, dejar el pasado y seguir hacia adelante. Además, es necesario recordar que al menos el 95% de esta minoría son mujeres, casi siempre negras y de bajos recursos, lo que suscita una triple discriminación. Sabíamos que uno de los objetivos era posicionar el tema como un asunto de derechos y derechos laborales que necesitamos decirle a la sociedad, hablemos de trabajadoras domésticas. Esto no es un asunto afectivo, esto no es un asunto social, es un asunto, queríamos de alguna manera politizarlo. Con el fin de contrarrestar esta problemática, nace la iniciativa Hablemos de Empleadas Domésticas en el año 2013. Que junto al sindicato U3D y a la campaña Trabajo Decente de la Escuela Nacional Sindical busca reivindicar el papel de la empleada doméstica en el margen laboral y cultural. La iniciativa hace uso de diversas piezas comunicativas para visibilizar la vulneración laboral y social, recolectando piezas que destacan el relato testimonial y el proceso de resignificación de su labor a través de la pedagogía con fines políticos y de su reconocimiento como sujetas de derechos. Aunque se encuentran referencias de artículos, crónicas y videos, también se incentiva a las mismas empleadas a crear piezas, a que tomen un rol activo en comunicar su situación, logrando que ellas sean quienes cuenten sus propias historias y no alguien ajeno a la problemática. Una pieza en la que se evidencia todo lo anterior es un relato de la vida de Flora Perea, ex empleada doméstica y actual vicepresidenta del sindicato U3D. El relato mencionado es una ejemplificación del ejercicio testimonial al que recurre la iniciativa con el fin de lograr el reconocimiento y dignificación de su labor. Pero es importante anotar que así como mencionan el factor negativo de la memoria, también utilizan esto para empoderarse de sus anécdotas, y cómo esto les motiva a no ser solo víctimas, sino además activistas. La discriminación en el trabajo doméstico es una cuestión que está muy presente, muy latente y que solamente se puede mejorar si nosotros dignificamos ese trabajo, o sea, si le damos el estatus de trabajo que realmente tiene y que el ordenamiento jurídico le ha otorgado. Una segunda estrategia comunicativa que se reconoce en el colectivo es la resignificación del trabajo doméstico, es decir, la modificación por medio de la pedagogía hacia empleadores y empleadas, con el fin de cambiar un estigma generalizado en el que dicho oficio no requiere esfuerzo y por lo tanto carece de reconocimiento por parte de la ciudadanía. Otro objetivo de esta herramienta es el resaltar la importancia de quienes se dedican a este trabajo
y así adquirir un rol importante en la agenda política y social. En una columna de opinión, Héctor Abad Faciolince señala que este estigma y trato hacia ellas es justificado por los contratistas con pensamientos tales como: usted es huérfana, si la echo, se queda sin lugar al que ir. O debería agradecer que le doy techo y comida. Ellas en esencia buscan terminar con esto. El cambio que ellas buscan parte de la educación y la transformación de la cultura, al incentivar la creación de piezas comunicativas que no solo están narrando su dilema sociocultural, también esperan que con esto más empleadas se unan a la iniciativa. Además, hay más propósitos en el trasfondo de los mensajes. Por ejemplo, el nombre de la iniciativa. No solo esperan la inclusión de las servidoras domésticas en las discusiones que van en pro de su labor, que las mismas hablen y se hagan escuchar, sino también un objetivo fundamental es que la sociedad resignifique el personaje de la empleada doméstica, se tenga en cuenta en los espacios políticos y culturales, mostrando que su opinión tiene valor en el debate de los derechos en Colombia.